Bueno, mi exposición será más bien introductoria al seminario, que lo he hablado ahora con Luis, más que quizá personal. Bueno, es personal, porque es una introducción personal, pero no directamente vinculada con lo que es la materia de mi investigación, sino con preocupaciones que la formatean de fondo, por así decirlo, ¿no? Aunque sea un poco pretencioso. La segunda confesión es que mi acercamiento a este curso, por ciertos avatares, ha estado marcada por la lectura de una novela, El elogio de las manos, de Jesús Carrasco, recién publicado en Seix Barral. Es una alegoría del trabajo manual que me ha hecho pensar en nuestro seminario, al menos en dos niveles diferentes, ¿no? En dos sentidos diferentes. Por un lado, porque induce a evocar esa esfera tan propia del trabajo de los historiadores, que es lo que podríamos llamar la lectura con las manos. La cuestión corporal, el lenguaje corporal que entraña la lectura, la trascendencia del tacto, de la lectura en papel, y luego también el utillaje que arrastra, ¿no? El lápiz, la regla para el que lo utilice, el atril, los cuadernos de notas. Me deslizaba en ese sentido porque también considero que es un momento en el cual se puede reflexionar sobre esa gramática de lectura, porque está, si no en vías de extinción, si al menos en proceso de profunda transformación bajo el imperio de los dispositivos digitales, que están convirtiendo en una especie de fósil del pasado esas manualidades propias nuestras, ¿no? Que, por decirlo con un título de Daniel Casani, como era, por ejemplo, Afilar el lapicero. Afilar el lapicero es un libro que, además, también serviría para este curso, creo yo, en otro sentido, porque plantea muy bien la cuestión de fondo de si cuando investigamos, enfocamos nuestra investigación de una manera distinta, si está encaminada hacia ser expuesta oralmente o está encaminada a ser escrita. Pero hay un segundo nivel en el que también la lectura del elogio de las manos de Jesús Carrasco me hizo pensar en nuestro curso, y además creo que esta es una forma más sustantiva aún, porque es un libro que se toma en serio, y el autor se toma en serio y se apoya mucho en una noción de un filósofo húngaro, Michael Polanyi, que se colocó bajo el marbete de conocimiento tácito o implícito, para referir lo que somos capaces de hacer, pero no somos capaces de expresar con palabras. Añadiendo además una connotación que también me parece muy interesante, y es que ese conocimiento siempre es personal, de manera que cada uno de nosotros sabe y hace las cosas de manera distinta a los demás, aunque hayamos pasado por el mismo proceso de aprendizaje en una misma lógica de instrucción. Cuando leí estas cuestiones, pensé, por formación o de formación de lecturas, que era sumamente útil, por ejemplo, para explicar a los alumnos de una asignatura del máster que imparto sobre historia y literatura y lenguajes. Me pareció que era sumamente útil para explicarles con detalle, pero a su vez con suma plasticidad, las interioridades del método de Cambridge, del método para el estudio de los lenguajes políticos. Porque podemos decir que los tres tenores que dieron forma a ese método, Pocock, Skinner y John Donne, en la estela de Peter Laszlo, todos comparten lo que podríamos denominar el sistema metodológico central común, ¿no? Que es tratar los textos como productos de contextos históricos muy precisos de naturaleza lingüística. Pero a su vez, todos y cada uno de ellos distan mucho de compartir hasta sus últimos decimales metodológicos. Es decir, cada uno tiene una personalidad dentro de un zócalo común, ¿no? Pensando en estas cosas, también llegué a la conclusión de que era un ejemplo bueno, pero para el seminario engañoso. Ante todo porque el grado de profundidad en la reflexión metodológica de estos autores y sobre todo el tiempo que dispensan a la misma es algo que no resulta en absoluto frecuente entre los historiadores. No digo que sea único. Aquí está con nosotros, por ejemplo, Francisco Andújar, que es ejemplar en su compromiso y en su pericia a la hora de textualizar reflexiones metodológicas que soportan sus investigaciones. Pero eso tampoco repito, no es la norma. Es más, es muy frecuente encontrarnos con declaraciones entre historiadores
que expresamente se abstienen de realizar un ejercicio de esta naturaleza. Y voy a empezar con una de esas declaraciones que se debe a Paolo Grossi, príncipe de la historia del derecho, es presidente del Tribunal Constitucional italiano, alma mater de los Quaderni, de los exquisitos Quaderni, que me interesa recuperar porque entiendo que permite entrelazar el asunto general de nuestro seminario con una cuestión más particular que a mí me gustaría introducir como elemento de conversación y de diálogo, que sería analizar en qué medida nuestra debilidad, nuestra falta de capacidad o falta de disposición para explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos está acentuada o incluso en cierta medida causada por la rígida taxonomía disciplinar que rige nuestra planta universitaria. En el sentido de que entiendo que esa taxonomía disciplinar de nuestra planta universitaria condiciona mucho las posibilidades que tenemos de imaginar nuestras investigaciones, de pensar nuestras agendas de investigación. Digo que empezaba con una cita de Grossi, de Paolo Grossi, que en realidad corresponde con un libro que publica en 1995 en La Terza, que se traduce en el 96 inmediatamente al castellano en Marcial Pons, que se titula El orden jurídico medieval. En la introducción de ese libro, en la introducción a la traducción castellana, Francisco Tomás y Valiente lo cataloga como una obra maestra. La verdad es un libro extraordinario también. Pero tiene un inicio que resulta tan pleno de modestia como desconcertante pero inusual. La primera frase del libro dice así: si este libro cayese por casualidad en las manos de un historiador, y ese es el gesto de suma elegancia, ¿no? Cayese por casualidad. Si este libro cayese por casualidad en manos de un historiador del derecho, no dudaría en pedirle que lo dejara de lado sin tardanza. Este es un libro que no va con él. Esto no es nada habitual, ¿no? Grossi partía así de identificar lo que él entendía que era un lector no natural de su obra. Estaba invirtiendo una lógica que nosotros igual la frecuentamos poco, pero cualquier persona que se enfrenta a un proceso editorial o quiere presentar una propuesta editorial en el mundo anglosajón la conoce muy bien, que es la de requerirle al autor del libro que perfile cuáles son los potenciales lectores que va a tener, ¿no? Pero Grossi empezaba en un sentido muy diferente, ¿no? Diciendo los que no eran. Al invertir esa lógica, al hablar de los que no eran los lectores naturales, lo que estaba haciendo, eso entiendo yo al menos, es también una manifestación de una forma de revelarse frente a la posibilidad de que el horizonte de lectura de su libro quedase recluido dentro de unas barreras disciplinares. No había forma más contundente de decir, por parte en este caso de un historiador del derecho, que lo que estudia no tiene por qué interesar solamente a los historiadores. Al plantear además esta especie de empresa de sortear barreras disciplinares, que es lo que estaba haciendo Paolo Grossi, o lo que entiendo yo que estaba haciendo Paolo Grossi al posicionarse en esos términos, estaba asumiendo además un reto particularmente difícil, porque es un libro y es un conocimiento el que pretende movilizar interdisciplinariamente, pero no, sino entre disciplinas, que no solo afecta a materia, también afecta a método. Este libro es un canto, un bello canto a la historicidad del derecho. Es una invitación a estudiar la historia del derecho de una manera en la cual el acento recaiga no en el derecho en sí mismo, sino en la dimensión jurídica del derecho, ¿no? En la experiencia jurídica, en la experiencia cultural del derecho. En cierto modo, creo que el libro puede ser leído como una declamación precisa y muy sugerente del discurso epistemológico de Grossi, un discurso que ha dejado muchas huellas. Bartolomé Clavero, España, Carlos Petit, Jesús Vallejo, son muchos los autores en cuya obra están las huellas de Grossi. Pero siendo una plasmación diáfana de ese discurso, Grossi no lo desgrana en el libro, no hay ningún ejercicio. Claro, uno puede pensar, no lo hace porque quien busca lectores que no son historiadores,
debe conjurar el peligro de asustarles con aterradores tecnicismos de su opción de método. Pero Grossi luego dice otra cosa, introduce otro pequeño matiz, tiene un pequeño gesto que es más inquietante. Él dice: el autor de este libro siempre ha tenido y tiene, y probablemente tendrá, una gran reticencia a hablar autónomamente de problemas metodológicos. Es muy respetuoso con quien tiene capacidad para hacerlo, pero él se siente por completo negado para ello. Esto lo dice Paolo Grossi, claro, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, el enunciado es personal, ¿no? Las palabras son de Grossi, pero en realidad lo que estaba haciendo era declinar un lugar común, ¿no? Los historiadores lo sabemos bien, ¿no? Al menos desde hace 50 o 60 años, cuando Lewis Curtis tuvo una feliz, inteligente, al tiempo que endemoniada iniciativa, que fue convocar a una serie de historiadores, compilar en realidad una serie de ensayos escritos por historiadores en las cuales estos relatasen cómo escribían sus obras, que estos relatasen cuáles eran los estímulos que les habían inducido a determinar la materia de su trabajo y cuál era el método con el que luego formalmente habían compuesto sus investigaciones, ¿no? Es el por qué y el cómo se trabajaba. Creo que conviene recordarlo porque, y es de recibo recordarlo porque el seminario en realidad toma en préstamo el título del libro de Curtis, que es El taller del historiador, ¿no? Y lo hace porque entiendo que lo que se configura es como una invitación a detenernos, aunque sea un instante, en reflexionar sobre qué estatus epistemológico concedemos a estas cuestiones, si es que le concedemos alguna, en el alzado de nuestros trabajos, ¿no? Cualquiera que lea la introducción de Curtis, la ácida introducción de Curtis, aprende también otra lección, y es que este tipo de invitación es una forma muy comprometida de relacionarte con los colegas. Los autores que finalmente cumplieron con la petición de Curtis, los autores que escribieron sus textos, redactaron piezas muy personales en las que narraban la historia real de su trabajo, ¿no? Y de su investigación. Pero a su vez hubo también muchos autores que rehusaron participar. En este caso no es que fueron muchos los llamados y pocos los elegidos, sino que fueron muchos los llamados y pocos los atrevidos, aduciendo además razones de naturaleza muy diversa, ¿no? O algunas grandiosas, ¿no? De las que dio Curtis, sin especificación de nombres, Curtis dio cuenta con fina ironía, además en la introducción del libro. Ya digo, algunas son grandiosas, porque hay uno de los invitados rehúsa, aduciendo que la manera en la que escribe le resulta tan extraña, tan indescifrable como el funcionamiento de su metabolismo. Estamos hablando de un libro de una compilación que se forja en torno a 1970, ¿no? Pero estas no son tribulaciones antiguas. La propia ciclo de reedición que ha tenido el libro de Curtis en el original y en castellano, siempre en Fondo de Cultura Económica, y creo que la última reedición es del 19 o del 20, ya son un testimonio claro de que esta cuestión sigue teniendo vigencia, es decir, sigue siendo una cuestión relativamente difícil de solventar entre nosotros, ¿no? Además, durante todo ese tiempo ha habido otros muchos textos, muchas reflexiones de historiadores que han procurado asediar esta cuestión, ¿no? Entre ellos está el caso, por ejemplo, de Patrick Collinson, que escribió un libro titulado Historia de un historiador, en el que explicaba que la importancia que había terminado dándole a las cuestiones metodológicas y epistemológicas obedecía al mal rato, a la absoluta insolvencia en la que se encontró cuando, siendo joven, el medievalista George Barraclough, en una entrevista de trabajo, le preguntó cuál era su método de trabajo. Y él no supo responder. Entonces vio que aquello era una cuestión en la cual debía de trabajar, ¿no? Ha habido otros autores durante todo este tiempo que también han formulado esta misma cuestión, incluso de una manera más amable. Especialmente lo han hecho de forma más amable, pero reconociendo siempre que existe una tensión de fondo, es decir, una tensión que erosiona y mina nuestra capacidad o nuestra disposición, siendo benévolos, para dedicarnos a estas cuestiones de
trabajar como entomólogos hacia nosotros mismos, ¿no? hacia nuestro procedimiento. Kate Thomas publicó en la London Review of Books hace algo más de una década un artículo que empezaba así. Nunca ayuda a los historiadores decir demasiado sobre sus métodos de trabajo. Al igual que la magia del prestidigitador desaparece si el público sabe cómo se hace el truco, la credibilidad de los eruditos puede disminuir considerablemente si los lectores se enteran de cómo se escribieron exactamente sus libros. Es una cosa de magia y historia, ¿no? Kate Thomas, que es un historiador etnográfico extraordinario de la Inglaterra altomoderna, luego emplea buena parte de su artículo para demostrar que él no tiene ningún secreto, inconfesable, no tiene ningún truco que no se pueda desvelar. Pero, significativamente, cuando desarrolla ese argumento, lo que hace es describir la materialidad de su trabajo. Cuenta cómo lee, cómo nota sus libros, cuenta cómo toma notas, cómo recopila citas, ideas en unos folios que luego además recorta meticulosamente con tijeras en unas tiras de papel. Es muy bonita más la escena porque él cuenta cómo se le van acumulando en su escritorio y en el suelo circundante, hasta que finalmente decide guardarlas en sobres, que se cuentan por millares, cada uno dedicado a una pequeña parte de la materia, ¿no? Se ha dicho respecto a Thomas y sus métodos que es imposible, viendo cómo los describe, no pensar en una especie de moderno Isaac Casaubon escribiendo la clave de todas las mitologías, ¿no? con esa masa documental. Pero Thomas también hacía otra cuestión, tenía otro elemento en ese texto reflexivo muy sincero, porque él le confesaba que lo que más le molestaba de todas las críticas recibidas eran las que decían que a lo largo de toda su obra no había hecho más que llevar las fichas al papel impreso. Le molestaba porque se le reconocía que su actividad era erudita, pero se agotaba en sí misma. Se agotaba en sí misma porque convertía la historia en una especie de empresa puramente anticuaria, cortando la relación o cualquier forma de relación entre pasado y presente. Thomas, que estaba muy sensibilizado respecto a la importancia que tenía la relación de la historia con la clarificación de problemáticas o de procesos que a lo largo del tiempo han dado lugar a problemáticas todavía presentes, entendía que esta era una crítica devastadora, porque en verdad lo que estaba haciendo era anular la utilidad de su estaba invalidando su texto. Como era también un muy buen lector de literatura, de novelas, buscó una fórmula muy particular para enfrentarse a esos críticos. Se sacó de la manga una novela de principios del siglo XX, La isla de los pingüinos de Anatole France. Lo que vino a decir Thomas es que uno de los protagonistas de esa novela no tenía nada que ver con lo que era él. Este era un protagonista que es un patético erudito que termina abducido por un torbellino de sus propias fichas y desapareciendo. Anatole France era un escritor que luego recibió el Nobel de Literatura, estuvo implicado participó activamente, periodísticamente, en el entorno de la Affaire Dreyfus. Y cuando Thomas estaba rescatando la isla de los pingüinos, que en realidad era una crítica la que Anatole France había hecho respecto a las posibilidades de reconocimiento de un estatuto científico de la historia. Cuando Kate Thomas estaba recuperando aquella historia satíricamente escrita sobre un pingüino que estaba intentando escribir la historia de su especie, lo que estaba haciendo era buscar un contramodelo, frente al cual reivindicar la funcionalidad y la originalidad de su obra, ¿no? Y en cierto modo y manera con eso estaba tomando contacto o estaba deslizándose, estaba adentrándose en un terreno que también ha tenido mucha reflexión por parte de los historiadores, ¿no? Y que particularmente creo que fue bien retratado por ese gigante de la historiografía que es Arnaldo Momigliano. Hace poco tuve la oportunidad de leer el epistolario de Momigliano con Cantimori, con Delio Cantimori. Pasquale Terracino, que es el introductor, cuenta voy a decir una anécdota, es algo más que una anécdota, ¿no? Cuenta un hecho, una circunstancia muy esclarecedora. Explica que a principios de la década de los 70, cuando Curtis está compilando su texto, Arnaldo Momigliano recibe en su despacho en la Escuela Normal de Pisa la visita de Massimo Firpo, cuando era un joven borsista. Massimo Firpo, al que yo debo unas cuantas ideas y unas cuantas páginas de mi tesis, por cierto.
Mobiliano le dijo: ¿cuál es la diferencia que hay entre un historiador y un gran historiador? Cuestión a la que Firpo no supo dar respuesta, y Mobiliano se la facilitó. Le dijo: un historiador resuelve problemáticas históricas. Un gran historiador detecta problemáticas históricas novedosas. Firpo quedó tan impresionado que luego escribió un artículo, estupendo artículo, en el cual cree detectar que esas preocupaciones de Mobiliano procedían precisamente de Cantimori, que había escrito las conversaciones de historia, publicadas en Bari en el 67, que ya trataba estas cuestiones. Mobiliano estaba luego, en el torno de los 70, dándole vueltas a estos temas, intentando formalizarlas, y lo concretó en un pequeño artículo del año 74, que publicó en los Anali de la escuela también de Pisa, que se titulaba Las reglas del juego en el estudio de la historia antigua. Y tengo por aquí la cita, decía así: el historiador competente es aquel que sabe calibrar el alcance de sus fuentes, pero el gran historiador es quien interpreta rigurosamente sus fuentes para resolver interesantes problemáticas que nunca antes habían sido formuladas. Lo que estaba haciendo Mobiliano así era trazar digamos, la gran frontera dentro de lo que puede ser el magma historiográfico, ¿no?, entre innovadores y epígonos. Y lo estaba haciendo a partir de un reto mayúsculo, que era el considerar que existía la posibilidad de demarcarlo en función de que determinadas formas de investigación estaban encaminadas a detectar problemas históricos nunca antes planteados o nunca menos planteados en esos términos. Pero lejos de considerar o concebir que aquello era una tarea imposible, Mobiliano en el propio artículo explicaba también la manera de intentar llegar a ese elemento, ¿no? Y decía: no podemos comprender y valorar los hechos sin ponerlos en relación con categorías y valores generales. Es decir, esa era la pócima. La fórmula era compuesta por dos elementos: erudición y filosofía, en las medidas que quisiésemos, pero esa era. Mobiliano es un claro ejemplo la lectura de la obra de Mobiliano no es excesivamente frecuentada por los historiadores, creo yo, ¿no? Por historiadores modernistas. Quizá porque los efectos de nuestras constricciones disciplinares nos llevan a pensar que el historiador modernista nunca va a encontrar inspiración y aprendizaje en los trabajos de autores que no trabajan en su mismo rango temporal, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos, es decir, constricciones disciplinares, con las secuelas que han tenido con estos procesos de generalización, que son los que han terminado provocando que en buena medida tengamos, historiográficamente, la cultura historiográfica española tenga en muchas ocasiones, una postura meramente vicaria en la recepción de temas y planteamientos metodológicos de estudio procedentes de otras latitudes historiográficas. Creo que es algo que se puede discutir, pero me parece que puede ser al menos planteado. Y creo que para ser planteado, además, requiere que asumamos que esa situación de relativa colonización en la que nos encontramos obedece, entre otros elementos también, al propio ejercicio de olvido y abandono que hemos hecho de estatus historiográficos propios nuestros. Lo apunto porque, por ejemplo, cuando estaba leyendo el epistolario de Mobiliano, por casualidad coincidió que estaba releyendo esa obra mayúscula que es El rapto de Europa de Luis Díaz del Corral. El mismo año 1974 en que Mobiliano está escribiendo esto, Luis Díaz del Corral está componiendo a petición para una reedición que Alianza está preparando El rapto de Europa, un prólogo. El rapto de Europa se ha publicado en 1954 y en el 74 Alianza lo reedita, solicita a Díaz del Corral un prólogo, mantiene ese libro, el libro se articula siempre sobre esa figura de la doncella siria, sobre la imagen mitológica de la doncella siria raptada por Zeus, y se posiciona Luis Díaz del Corral en unos términos enormemente parecidos a los de Mobiliano. Decía Luis Díaz del Corral: la mera erudición documental, sin estudio de la especulación filosófica, no es capaz de hacernos comprender el pasado con su latido vital. Lo que estaba haciendo es conjugar en los mismos términos, o en unos términos relativamente próximos a los de Mobiliano, el entendimiento de que el comprender el pasado y la manera en la que el pasado se ha hecho presente requiere que el historiador también tenga visite con relativa frecuencia
otros ámbitos cercanos, ¿no? Como puede ser el específico de la filosofía. Y podemos en ese sentido decir, en Pisa y en Madrid, a principios de los 70, mientras Curtis está haciendo la compilación del libro del cual raptamos el título, está sucediendo algo muy parecido. Pero en ese principio de los 70 tiene lugar en nuestro entorno un hecho que creo que lo apuntó Pablo Fernández Alvedajo hace unos años. Creo que hay un hecho que tiene una enorme repercusión y es una intervención institucional, un cambio normativo que lo que hace es sellar la posibilidad de desarrollo de ese horizonte y de que se pueda proseguir por esa línea de mirada cercana a otras disciplinas por parte del historiador. Me refiero al decreto de 12 de julio del 73, por el que uno de los últimos ministros franquistas de Educación, Julio Rodríguez, que también fue decano de la Autónoma de Madrid, autoriza a la desagregación de las facultades de ciencia en las secciones que la componían. Autoriza la segregación en una facultad de Geografía e Historia, una facultad de Filología y una facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. El decreto es mínimo, es decir, llega a folio y medio, ¿no? Las repercusiones, a mi juicio, pues, creo que se puede decir que son inmensas. El prefacio, el prólogo es devastador, porque el prólogo del decreto parte de decir que el hombre, su lenguaje y su conducta son áreas independientes entre sí. Son científicamente disociadas. Podemos hacer filosofía, podemos hacer historia, podemos hacer filosofía, pero son disociadas. Y cada una, además, está dotada de una especie, parece ser, de una especie de corpus propio de saberes. Esto está produciendo prácticamente el mismo momento en el que Luis Díaz del Corral está componiendo el prólogo para esa edición del 74 del Rapto de Europa. Recuerdo estas cuestiones porque creo que ahora, medio siglo después, si a menudo se nos está induciendo a hacernos fervientes devotos de la interdisciplinaridad, es porque creo que la interdisciplinaridad se cree descubrir el antídoto para ese pecado original que fue la compartimentación, el aislamiento. Sí, con la singularidad de que no conozco tampoco, al menos ningún sondeo o empeño académico o político por revertir la disociación. Y con esto voy terminando ya, porque ¿es una lectura negativa a la realidad? No, porque hay muchas cosas que se pueden situar en estas. Por ejemplo, yo celebro mucho la publicación de La Pasión Estoica de Adolfo Carrasco. ¿Por qué? Porque considero que es un comprometido ejercicio de indisciplina. No sé si existe el palabra de indisciplinariedad, pero bueno. Quiero decir que lo que considero que es la más honda sustancia de La Pasión Estoica de Adolfo Carrasco no es que está concibiendo un estudio en términos interdisciplinares, sino que está asumiendo como historiador, con materiales, con la mirada y con el utensilio y el utillaje propio del historiador, materias que con excesiva frecuencia los historiadores mismos entendemos que no son nuestro campo de aplicación, que es un campo de aplicación propio de filólogos o de filósofos. Y creo que ese es un camino. Yo al menos puedo decir que en estos momentos mi mayor preocupación de mi investigación, no me adentraré en ella respecto a cuestiones que tienen como fondo la crítica bíblica, es precisamente esa. Mi mayor empeño en estos momentos metodológico es deshacerme del formato disciplinar en el que he sido educado y que me ha hecho, por así decirlo, perder mucho tiempo hasta dándome cuenta de que para estudiar, por ejemplo, estas cuestiones de crítica bíblica, leer a George Steiner o leer a Erich Auerbach no es un excurso, es un imperativo para pensar históricamente lo que trabajo. Pero, y con esto ya sí, verdaderamente termino, no creo que eso es una cosa que solo podamos conjugarla en términos de investigación. El otro día lo comentaba con David y con Luis también respecto a otro libro, ¿no? Porque también creo que, al menos yo, estoy intentando deshacerme de ese formato disciplinar en el cual he sido educado
a la hora de, por ejemplo, cuando estoy pensando en la docencia de una historia moderna de España, analizar la manera en la que puedo llevar a la misma, sin resultar extraño, lo mucho que aprendo de repensar la historia de España desde las lenguas de Ángel López, Ángel García López, que es un filólogo. Eso es lo que me gustaría simplemente introducir. Creo que hay elementos, luego podemos hablarlo, es decir, creo que hay cuestiones también de fondo que adensan todo este debate. Puede ser la anomalía que supone el que nosotros vivamos en un medio historiográfico atravesado por el hispanismo, cosa que no existe en otros. Pero esto era lo principal y no tengo nada más que decir, salvo esperar que ahora no levante la mano Adolfo Carrasco y diga que no he entendido en absoluto su libro. Este estudio sobre el espejismo, entrando como historiador en una materia que no es una de las materias tocadas habitualmente por los historiadores, y que, pues Mari, que es muy honesto y muy humilde, pues está en algo parecido, porque tu análisis de las traducciones desde un punto de vista como historiador también es absolutamente novedoso, porque es un tema que hasta ahora las traducciones han sido analizadas siempre por filólogos, por lingüistas, y también, en ese sentido, es también importante, y yo de las cosas que también yo he de decir que he aprendido mucho dentro de esa interdisciplinaridad, búsqueda de temas nuevos, apertura a otras disciplinas, o al tratamiento historiográfico de disciplinas no habituales para los historiadores. Es que yo creo, sinceramente, que, por ejemplo, la adjetivación de muchas de las líneas de investigación es en sí misma problemática. Uno no puede refugiarse en decir que hace historia intelectual para no leer historia económica. Es que además es un error. Y si la lees, descubres además muchas cosas. Por ejemplo, para no salirnos del aula, Francisco Andújar, y me arriesgo a otra interpretación que puede también ser negada a continuación. Cuando empieza a hablar de corrupción, sabe muy bien que las palabras en su significado las carga la historia. Eso es pura historia intelectual para hacer luego una historia que le podemos llamar social, le podemos llamar económica. Pero yo leo y escucho a Paco Andújar explicar cuál es la línea de su trabajo y pasa por una inicial clarificación semántica. Creo que el problema es que nosotros mismos somos responsables de haber circunscrito nuestro ámbito de trabajo a un área que nos acomoda mucho adjetivarlo, ¿no? Y que a su vez creo que es conveniente, al menos a mí me resulta, digamos, casi indispensable, es dejar de tener los recelos que tenemos muchas veces. Por ejemplo, empezaba con Paulo Grossi. Los recelos que tenemos para leer a los historiadores del derecho cuando luego somos capaces de comprar cualquier nueva propuesta historiográfica que proceda de otras latitudes, sin tener en cuenta en absoluto nuestras tradiciones historiográficas propias, ¿no? Hace poco lo comentaba como una especie, no lo digo como ejemplo, pero estuve en Barcelona, en una librería en la que la inmensa mayoría de los libros eran historias globales. Lo eran del conocimiento, de los imperios, por supuesto, del algodón. Salí tan impactado que pensé que el libro que debía de escribir para intentar venderlo tendría que tener como título Una historia no global. No sé sobre qué, no sé, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Pero quiero decir, muchas veces somos sumamente reacios a leer muy buenos trabajos de historia social, de historia económica, de historia cultural, porque entendemos que no pertenecen y quiero dejar claro que con esto no pretendo ni mucho menos pontificar ni prescribir nada. Yo lo estoy hablando como experiencia personal porque solo he llegado a la conclusión de que solo puedo comprender históricamente el problema que estoy trabajando respecto a qué papel puede tener la Biblia en los procesos de constitucionalización de la tradición, de determinados elementos de la tradición que atraviesan nuestro primer constitucionalismo, si leyendo historia leo también lo que está ensellado como historia del derecho, como historia de la teología. No he aprendido de ninguna fuente bibliográfica tanto como de la revista de estudios bíblicos. Y hoy en día, uno si dice que está leyendo la revista de estudios bíblicos,
tiene el riesgo de ser como la isla de los pingüinos, de tomarte como un patético hombre de estudio. Yo solamente una palabra quería decir, que, bueno, evidentemente estamos muy de acuerdo, hemos hablado muchas veces, a veces, bueno, primero hacemos cosas y luego nos hemos encontrado viendo que coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, de lo que has dicho, quería destacar un aspecto que es la ignorancia de la propia tradición. O sea, ese es un mal que yo también soy hijo de ese mal, he intentado corregirlo, es decir, el desprecio, bueno, la ignorancia, mejor no el desprecio, no, la puñetera ignorancia, que es la peor forma de desprecio, de la propia tradición. Y estoy hablando de Menéndez Pelayo, de Menéndez Pidal. ¿Alguien utiliza la historia de España, aquella en tomos, ¿no? La que te escribiste, Luis, lo de Carlos II, por ejemplo? Marabal, Ortega. Y bueno, Ortega es del que todo el mundo habla, pero nadie lee. Yo siempre digo, ya está bien tanto Ortega, pero es que en el fondo no se ve. Zubiri, y os estoy citando a todos en conjunto. O sea, no historiadores solos, por ejemplo, pero sino todos, ¿no? Marabal, que es que es una cosa, y tú dices que yo soy historiador, dices a Marabal, y no, es que como no era de la tribu, Marabal no sabe historia. Marabal es fundamental desde todo el punto de vista y a mí me está pasando ahora con Marabal, y tiene un libro sobre Velázquez, Italia, que es un libro extraordinario, una interpretación de Velázquez, casi es una intuición mal escrita, como todos los suyos, no era precisamente un tipo de pluma fértil, era más bien un costo, y repite más que aburre, pero con una serie de intuiciones escritos en los años 60 sobre Velázquez, que luego sin embargo los historiadores del arte, y le aplican los historiadores del arte la disciplina de ignorarlo, como no es de los nuestros, ¿qué narices va a decir Marabal? Interesante sobre Velázquez. Y dice muchas cosas muy interesantes, por lo menos para mí, que no tengo la desgracia, la suerte de ser historiador del arte. Entonces soy otra cosa y puedo leer a Marabal sin complejos. Aunque no debería, pues ya me lo dijeron a la Complutense en su momento. Es que Marabal, no voy a citar a los colegas, porque están vivos algunos, porque Marabal no es del pueblo. Entonces no debes utilizar Marabal para hablar de la nobleza o para hablar de tal cosa. El ejemplo que pones es estupendo porque Marabal, yo lo digo en términos personales, por ejemplo, ¿no? Yo he empezado con Paolo Grossi. Los historiadores del derecho de este linaje utilizaron gran parte de sus textos para rebatir la teoría del Estado moderno de Marabal. Pero si nos acostumbramos simplemente a derogar el todo por la parte, perdemos. Porque yo, por ejemplo, que soy, digamos, formado en ese linaje de textos que han relativizado la teoría del Estado de Marabal, por otro lado, utilizo muchísimo, y lo utilizo docentemente, el Antiguos y Modernos. El Antiguos y Modernos es un libro extraordinario, incluso culturalmente e identitariamente, porque está planteando que nosotros tuvimos una modernidad tan anterior que cuando llegó una modernidad codificada en términos europeos ilustrados, éramos raros. Pero porque habíamos tenido, igual que habíamos tenido una experiencia de guerras de religión anterior, y para evitar los rescoldos creamos una Inquisición, tuvimos un proceso de modernidad absoluta, con Lope de Vega diciendo el arte nuevo de hacer comedias. Se puede leer a Marabal con devoción en Antiguos y Modernos sin necesidad de comprarse todo el merchandising de Marabal. Se puede dejar otros de los libros y decir, pues mire, esto no me va. A eso me refiero el abandono de los estratos de nuestra propia tradición historiográfica. Creo que eso también, eso lo podemos hablar en otro momento para no quitarle más tiempo sino a Luis ahora, creo que también tiene mucho que ver con la forma de evaluación que requeriría fenómenos como el del hispanismo. En el sentido de que es una anomalía historiográfica, respecto a la cual creo que la hemos entendido de una manera muy acomodaticia. El hispanismo es un fenómeno que no tiene parangón en otros ámbitos historiográficos y es una virtud.
Es como los fondos europeos, cuando llegan aquí. El uso de los fondos europeos y los requerimientos que entraña hacer una buena aplicación de los mismos, es lo que digo. Creo que, por ejemplo, en esos movimientos, aparte que, bueno, no sé, yo creo que existe un santoral dentro del hispanismo que también merece la pena ser repensado, ser revisado respecto a que creo que incluso se puede ampliar. Hay textos extraordinarios. Creo que, por ejemplo, muchas de las traducciones que hacía el Labor, la editorial Labor, en los años finales 60-70, son excelentes. La propia traducción al castellano de la historia de Cambridge de mediados del 20, en el cual Delio Cantimori tiene un artículo brutal. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, ¿no? Lo que pasa es que creo que necesitamos recuperar también los decimales, que podamos leer con devoción a un Maraval y a otro Maraval, guardarlo en el cajón de las pesadillas. Yo, si me permiten 2 minutos, coincido plenamente contigo y tu planteamiento me parece modélico y efectivamente lo que hemos hablado antes, lo que hay que hacer es leer más que escribir. Yo me retrotraería mucho más que leer probablemente a Maraval, que hay que leer habitualmente, por ejemplo, Unamuno tiene sus obras completas 11 volúmenes. Cada volumen son 1000 páginas. A este hombre le dio tiempo a hacer 9 hijos, a ir al Ateneo, a soltar charlas, a tener incluso conversaciones en América. Muchos de los problemas que plantean ya los Manaval, los que están en Ortega, en Alzheimer, que no los leemos, por otro lado no los leemos. Pero aparte de eso, mi reflexión iba más en la dirección que no tenéis, por ejemplo, si hacemos una historia, porque, por ejemplo, nos hemos educado más o menos todos en el valor ciudadano que tiene la historia. Por ejemplo, todos estamos aquí porque, en cierto modo, hemos recibido becas, hemos recibido un acervo que intentamos devolver. Si hacemos una historia excesivamente metafísica, bien hecha, bien construida, ¿no crees que nos estaremos a lo mejor, que comparto ese planteamiento, ¿no? Pero nos estaremos a lo mejor separando un poco a lo mejor de lo que demanda un poco la sociedad y estaremos a lo mejor dejando la historia en manos de gente a lo mejor que hacen pues ensayos o como estamos hoy en día, que todo el mundo habla de la globalización ibérica. Entonces yo creo que a lo mejor este tipo de planteamiento que me parece correcto, pero no puedes, al final acabamos haciendo dialéctica, ¿no? No, porque es que Luis Díaz del Corral y Mobiliano no están planteando metafísica, están hablando de una aleación. Están aleando disciplinas, están componiendo algo que requiere materiales distintos. El prólogo de Luis Díaz del Corral es magnífico, si vas a ver lo traigo porque él explica que un historiador no puede trabajar pensando en que lo que va a poner encima de la mesa es un horario de autobuses, de trenes. Necesita pautar una dirección y un recorrido y un camino. No es metafísica. Luis Díaz del Corral no está en absoluto haciendo metafísica. No. Una historia excesivamente que todos tendemos a hacerla así, porque escribimos artículos excesivamente científicos, ¿no? Y vemos que luego, por ejemplo, la batalla que tienes, que puedes escribir sobre cuestiones de historia urbana, o historias de esclavitud, o historias de... Y luego ves en cierto modo que el público va al ensayo. No quiere el artículo científico, no quiere el libro cerrado, no quiere una cosa con pocas notas, quiere una cosa bien escrita, ¿no? que le llegue un directo. Pasa que también lo que el público pide, que es una cuestión también, es capítulo aparte. Es decir, una cuestión es muy importante es cuidar las formas de escritura, de comunicación, las formas de estructuración de los argumentos y la forma... Pero creo que tampoco tenemos por qué hacer nosotros, con nuestra ciencia, algo que otros científicos no hacen. Es decir, los agujeros negros no son fáciles de explicar. La química inorgánica se puede hacer. Entonces, nosotros lo que tenemos que partir no es de metafísica. Precisamente aquí nadie está hablando de cancelación de la historia, no, ni mucho menos. Si se intuye eso es que me he explicado fatal. Lo que aquí se está planteando es que nosotros, como elemento de diálogo, vivimos en un ámbito que hace mucho tiempo disoció 3 disciplinas con las cuales hasta ese momento se venía no solo trabajando en común,
sino reivindicando la eficacia que tenía para la comprensión del pasado. Es decir, Luis Díaz del Corral y Mobiliano no son precisamente metafísicos. Entonces, estamos hablando de en qué medida liberarnos de esa aleación nos ha acomodado a nosotros mismos. Y cómo nosotros además nos hemos construido nuestras propias torres de marfil adjetivando la historia y diciendo que un historiador intelectual no tengo por qué saber qué es un censo o un juro, pues perdón, porque eso no compromete la adjetivación, compromete el sustantivo, el nombre, compromete la condición de historiador. Usted no sabe qué es una bancarrota, no importa muy bien que sepa respecto a las intenciones, respecto a que lea usted a Justo Lipsio y sea capaz de realizar otro mérito de Adolfo, que es por qué nuestra historiografía normalmente no sale de sus fronteras en sus objetos de estudio. Cuando hablamos del hispanismo, ¿cuántos libros se publican de investigaciones propias nuestras que trascienden y miran hacia el exterior? Entonces, a eso es a lo que me refiero. No es ni mucho menos la abdicación de hacer un ensayo en el vacío. De todas formas, creo que por hacerte la pregunta, las preguntas que te has planteado al principio era clara. ¿En qué medida nuestra falta de capacidad está condicionada por nuestra taxonomía universitaria? Y contestas al final con el decreto del 12 de julio de 73, que efectivamente es decir, que tiene razón. Entonces, la cuestión es cómo respondemos a la primera pregunta, cómo hacemos que las manualidades del historiador no sean un fósil del pasado. Entonces, la pregunta, la respuesta no puede ser volver a los 72. El centro de las virtualidades que tiene el libro de Adolfo es que además de estar pendiente a todas esas cosas de fuera de atrás, también está presente. Una de las cuestiones que emplea la introducción es que emplea el recurso de haber hecho su investigación en Internet para saber de qué forma están utilizando el estoicismo ahora de determinados profetas en lo actual, porque seguimos en un mundo en que tenemos que pensar una respuesta. Pero volvemos a lo mismo. Entonces me debe expresar muy mal, pero yo en ningún momento pretendo volver al 70, no tengo semejante nostalgia. Bueno, en cierto modo volvería, personalmente volvería. Lo que quiero decir es que igual que estamos hablando de que hay estratos historiográficos pretéritos nuestros, es decir, que es inasumible que nuestros graduados no sepan quién es Ramón Carande y que no sepan que la importancia que tienen las formas complejas de la vida religiosa de Caro Baroja. Eso es incomprensible. Yo lo que digo no es eso, es volver a un entendimiento. Pero es que tú lo que planteas, Julio, es como si yo dijese que hay que volver a 50 años de retroceso de todo. No, yo lo que digo es que nosotros tuvimos un punto. Pero hay una cuestión de. Es el ejemplo de trabajar como historiadores, no justificar nuestra forma recurrente de visitar siempre los mismos temas, no justificarla en términos disciplinares. Porque existen antecedentes que sabemos que se puede hacer otro tipo de historia, mucho más variada, y que quizá la miniaturización que existe hoy en día en muchos de nuestros temas de investigación, que precisamente está empezando a afectarnos porque no nos homologa con agendas de investigación extranjeras, obedece mucho a que nos hemos tomado acomodaticiamente, muy en serio, unas barreras disciplinares. Yo lo que digo es, claro que ha llovido mucho en estos 50 años, pero existe una forma de proceder que parecía que era lógica y natural, de la cual nosotros renunciamos. Renunciamos por un acto normativo, no por un debate intelectual. No fue un acuerdo de la comunidad académica la que pensó que era provechoso hacer una segregación, una nueva planta de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue una decisión normativa. Entonces, si alguien lee los departamentos que pone aquí, que yo ya no voy a ponerme las gafas de la presbicia y todo esto, pero aquí lo tenemos todo. Departamento de Historia Antigua, Departamento de Historia Medieval, Departamento de Historia Moderna, Departamento de Historia Contemporánea, Departamento de Historia Médica, Departamento de Historia y Antropología. Este es el momento en el que nuestra planta departamental, y este es el momento en el cual, porque hay facultades, ahora, por ejemplo, mira, en Valladolid, mantuvo nominalmente el nombre de Filosofía y Letras, pero creo que se puede decir que cada departamento es un mundo en sí mismo. Y lo que yo aquí estoy planteando es además la cuestión de que creo que eso, aparte de cuestiones docentes, porque es otra cuestión que también me parece que sería enlazable con todo esto, pero
creo que eso ha terminado condicionando nuestras agendas de investigación y que precisamente cuando ha llegado la lógica de los proyectos europeos, que es la que pidió que fuesen interdisciplinares y se hablasen de cuestiones como el fracaso, la resistencia, tal, todo el mundo entendió en esas convocatorias que tenían que llevarse por cultivadores de disciplinas diferentes. Yo lo que digo es que frente a eso nosotros, quizá, mi esperanza, y por eso hago una lectura, por ejemplo, muy esperanzadora de la pasión estoica de Adolfo, es en el sentido de que ni siquiera estoy hablando de que tengamos, no por supuesto metafísica, José Antonio, yo digo que como historiadores, con la mirada y el utillaje de los historiadores, tenemos que ser capaces de no pensar que existen áreas del conocimiento respecto al pasado que las podemos tratar nosotros. Lo ha dicho Luis. Nosotros cuando hemos estado trabajando ahora la traducción, nuestra propuesta es hacer una historia histórica de la traducción, en la cual el elemento censal cuantitativo de las traducciones o de las lenguas de origen o de llegada sea secundario respecto a los efectos performativos, poéticos, políticos, literarios que tiene la traducción en el ámbito de llegada. Creo que eso se puede enseñar. Puedes hacerlo mal, igual, pero puedes enseñar como historiador el atender a algo que no estás compitiendo con los historiadores, con la traductología. Sí, tú has aludido a Valladolid, por ejemplo, también a la Autónoma de Madrid, mantuvo la delegación de los estudiantes, pero solo la delegación, se reconoció todos los demás, porque cambiaron los planes de estudio. Yo soy todavía de los que, en virtud de mi ancianidad, de los que estudiamos los comunes. Claro, los comunes eran todos los que hacíamos en los letras, hacíamos dos cursos idénticos. Los que había latín, los que había griego, los que había literatura, los que había lengua española, los que había filosofía y los que había otra serie. Esto se rompió. ¿Por qué? Porque a partir de este decreto se creó una especie de superespecialización desde el inicio, estudiando historia, sin otras cosas, prácticamente sin geografía, y esto ha sido muy negativo. No quiero decir que no fuera mejor, pero por lo menos te daban un baño genérico que ha desaparecido. Es el certificado de función, lo dice literalmente, dice que liquida la obligatoriedad de unos previos cursos comunes, dice, ante la evidente necesidad de abrir cauces para que, en atención a sus propios contenidos científicos, es decir, lo que nos está diciendo es que la filología, el historiador, el filólogo, el filósofo, no tienen nada que ver. Está colocando en un estatus de relación idéntico al que puedes tener respecto a un matemático. Son ámbitos disociados. Entonces, y el lenguaje en el que lo hace, ya no me pongo otra vez las gafas, pero es el hombre, la lengua, el conocimiento, en este momento. Claro, pero por eso digo, este por ejemplo, es además una intervención normativa. Esto no es el fruto de un debate académico que puede dar este resultado. Y lo que aquí se implementa de planta universitaria es lo que yo creo que, no digo que sea el origen de todos los males, pero creo que esta planta universitaria ha terminado generando enormes elementos de incomunicación entre los departamentos, incluso, ya no solo entre las facultades, entre los propios departamentos, que parece que son compartimentos estancos. A eso digo que esto está induciendo a una forma de consideración de nuestras agendas de investigación que quizá es el momento de replantearnos, sin nostalgia incluso respecto de cursos comunes y todo, pero además porque estamos teniendo una llamada de atención muy evidente, y es que nadie se presenta a los concursos competitivos de investigación europeos con un tema, por así decirlo, puro, sobre la conciencia, la lengua o nadie se presenta con eso, porque ese no es la moneda de uso común historiográfica. Sí, yo lo he entendido perfectamente y encantado de lo que has dicho. Antes no te da el agradecimiento, me ha parecido una charla formidable. Pero bueno, yo lo que quería decir, que no lo sabía explicar, pero que a veces los historiadores son un poco reacios al exceso de teoría, porque vas adecuando con los documentos que tú vas encontrando, porque puede dar una perspectiva antropológica, una perspectiva económico-social, o puede dar una perspectiva política. Pero a veces, yo por ejemplo, cuando voy a hablar de mi reflexión personal, yo no tengo una teoría clara desde el principio, o sea, me muestro muy abierto lo que voy encontrando y luego a posteriori puedo elaborar, ¿no? O sea, pero es que igual, José Antonio, esas casas es que yo creo que tampoco hay que abogar por un matrimonio con la metodología. Uno debe de ser infiel. En función de los estudios que esté realizando en cada momento, tendrá que acomodar. Uno no puede decir, como he invertido buena parte de mi tiempo
e incluso mi dinero comprándome los textos del método de Cambridge, yo tengo que vivir siempre ahí. No tiene por qué ser así, creo que no. Es decir, precisamente me parece que el texto de Thomas que he leído respecto a la comparación con la magia, que plantea esa cuestión de capacidad, pero también disposición de uno mismo para contarlo, es acomodaticia. Yo leo los textos de Paco Andújar respecto a su reflexión metodológica y lo digo en público y honestamente, no solo envidio lo que dice, verdaderamente lo que me suscita admiración es la capacidad para formularlo, para textualizarlo. Porque además está textualizado, es como la película, vestida para la ocasión. Ese es el caso. Es que lo que no podemos hacer es que cuando tenemos 30 años y el pelo rizado, adoptemos una metodología y cuando se nos ha caído el pelo y tenemos presbicia, seguir casos con la misma. No tiene por qué ser así. Si hace usted el mismo tipo de trabajo, sí, pero si no lo hace, no. Y además advienen muchas novedades metodológicas que, por ejemplo, ¿por qué nosotros no tenemos una revista en nuestro panorama que sea de corte historiográfico metodológico? ¿Por qué tenemos revistas departamentales que es como la película coreana, todo el mundo, en todas partes, todo el tiempo? Pues nosotros tenemos igual, todo, de todo, en todas partes. Eso al final es empobrecedor, porque volvemos a lo mismo. Fuera de aquí no es un modelo que rige. Las revistas tienen un perfil, y uno se tiene que acomodar y tiene que escribir de acuerdo a un perfil temático muy específico. Esos son los elementos en los que creo que cada uno tiene que repensarse en cada momento, no digo abandonar, ¿no? pero sí repensándose. Creo que no tenemos que tener ese sí, no sé quién está David también. No, yo simplemente creo que, a propósito de estas ideas que has comentado y de estas lógicas acomodaticias, creo que en realidad el problema está en que los historiadores quizás nos hemos acomodado a esas áreas de estudio, ¿no? Y se puede desarrollar una trayectoria, una carrera universitaria y profesional dentro de esos campos. Y creo que ese puede ser uno de los grandes problemas en los que nos estamos enfrentando ahora mismo. Estar cerrados, estar cómodos en un determinado espacio con la garantía de que puedes estar el resto de tu vida haciendo esos temas y que nadie te obliga a salir de aquello que la gente llama normalmente la zona de confort. No vivimos en una dictadura soviética, estalinista. Es decir, nosotros vivimos cómodos en ese método. Pero tampoco tenemos estímulo, porque quizás es una cuestión que creo que se puede hablar mucho, porque, perdona, es un momento solo, David, porque, por ejemplo, el proceso de reacomodaciones temáticas y de lecturas metodológicas renovadoras requiere un tiempo que hoy en día las trayectorias académicas y de acreditación no concede. Uno si dice, estoy repensándome, la gente piensa que es un diletante, que lo que está haciendo es ver pues, lo que sea. Pero luego también esta cuestión de la interdisciplinaridad creo que tiene que ser más, como has apuntado, personal, o sea, individual de cada uno, antes de ir a apuestas de grandes proyectos, por ejemplo, interdisciplinares o iniciativas que, por ejemplo, en nuestra propia universidad empiezan a observarse. Pongo un ejemplo que he visto muy recientemente, de un curso que he organizado, se llama Humanidades Digitales y Derechos Humanos. Esto en nuestra propia universidad, o sea, es interdisciplinar, ¿no? Claro, o sea, cosas así, ¿no? Y luego, simplemente un comentario a propósito de esta cuestión de conectar con el público o con la sociedad en general. Un comentario casi jocoso. El otro día en la Feria del Libro iba paseando y una señora pregunta en un puesto si tenían algo de historia. Y el librero le dice, ¿pero de historia? ¿Novela histórica o historia ensayo? Y la señora dice, no, novela histórica, que yo historia ya la estudié en el colegio. Novela histórica, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Sí, eso está escrito en una... Mira, pero cuando hablabas de esto, David, por ejemplo, también en el público al que nos dirigimos, por eso me parecía muy sugerente lo de Grossi, de a quién se dirige, porque quizá nosotros, si repasamos los últimos 10 años, se ha producido un cambio muy significativo en nuestra historiografía. Hay mucho autor
de la Academia Española que ha publicado en inglés. Bien. Hay muy poco libro escrito en castellano que se traduzca al inglés. Con lo cual, eso al menos se puede interpretar como que existe un ámbito académico anglosajón en los cuales hay un estándar de escritura, de planteamientos muy específico. Y nosotros, para la producción propia, susceptible de traducción, tenemos un problema, porque no da, no hay compatibilidad. Es residual. Lo que se publica de planta nueva en inglés funciona. Tú tienes un libro estupendísimo en Routledge. Y hace el camino inverso, del inglés al castellano, que pocas obras pueden hacerlo eso. Pero, ¿cuántos? En 1736, Mayans, en los orígenes de la lengua castellana, situó muy bien el problema cultural del 18 hispano. Dijo, nosotros éramos una cultura traductora, teníamos traducciones de todas las lenguas, y dice, hoy en día no hay casi nada que se traduzca del castellano en Europa. Eso lo dice Mayans en 1736, en los orígenes de la lengua castellana. Nosotros estamos, creo yo, no voy a decir lo mismo porque ahora se piensa ahora que quiero volver también al siglo XVIII, no, pero estamos en esa situación. Nosotros tenemos que repensar cuáles los estándares de escritura académica y de composición de nuestras investigaciones, porque aparentemente resultan intraducibles. Tenemos que operar saltándonos el formato de escritura en castellano, acomodándonos a un formato en inglés. No creo tampoco que esto sea exactamente así, ¿no? Pero creo que merece la pena el que lo pensemos hasta el extremo, y ya con esto prometo no decir nada más. Si el hispanismo, del cual yo tengo no tiene el menor sentido crítico lo que digo, pero es significativo que estas décadas de florecimiento, de pujanza del hispanismo, que tiene además su historia, es decir, aquí tendríamos que ir a entrar más aguas, Francisco Javier Conde en los años 50 creando Clavileña y estas asociaciones, bueno, que tiene también algunas cuestiones de origen. Lo que quería decir, antes que se me olvide, sí, no ha tenido reverso. Aquí estamos asistiendo en estos momentos a la jubilación de toda una generación de profesorado universitario de la Universidad Española y de investigadores de altura muy significativa, cuya obra no ha sido traducida al inglés. Con lo cual estamos generando una forma de aproximación del lector anglosajón hacia la historiografía española, en la cual hay 5 o 6 nombres fundamentales en la formación de cualquiera de todos nosotros que los hemos leído con devoción, que no se pueden leer en inglés. En cambio, hay libros que todavía no sabemos si van a si van a aguantar el paso del tiempo y se van a seguir manteniendo en pie, que ya funcionan en inglés. Nosotros no hemos operado así. Es decir, nosotros no hemos traducido, con todo el respeto dicho, a un historiador sumamente Nobel de tal cual. Es decir, aquí Eliot, compañía, son personas. Entonces, hay elementos de asimetría que quizá nos debían de llevar a repensar estas cuestiones en conjunto, sin acritud. Porque ya digo, existe una forma de solventar de todo eso. Lo que pasa es que es una forma de solventarla muy autónoma. Bien, 30 segundos. Muy breve, sí. Pero no, estaba Marcelo. Yo creo que ya. Hacer una crónica de mi... No. Yo creo que ya. No, ese claro, estaba pensando para nada, pero da igual, Creo que puedo hacer una pregunta de conclusión. Sí. De preguntarte si estarías de acuerdo, por lo tanto, con la idea de que poco depende en el artículo que ya hemos discutido un par de veces desde los orígenes de los estudios del pasado, si la historiografía es una forma de actividad intelectual. Yo es que creo que la historiografía es, por excelencia, la actividad intelectual. En realidad, mis estudios ahora sobre la Biblia
creo que solo he llegado a comprender los estudios que estoy realizando con la Biblia cuando me he parado para ver por qué la crítica bíblica es algo diferente respecto a la suerte que corre la textualidad de los clásicos con el Renacimiento. El Renacimiento es la demostración de que cuanto más filología se cultiva, cuanto mejor se conoce los textos clásicos, más evidente es que es imposible restituirlos. La civilización, el pasado, y genera por primera vez una noción en el tiempo de distancia entre el pasado y presente. A más filología se termina cultivando más conciencia del tiempo, y ahí lo terminarán haciendo el humanismo jurídico francés de Hodgman y compañía. La Biblia, la filología bíblica, también denota que el paso del tiempo ha ido pervirtiendo los textos bíblicos, pero parte de un principio teológico, que no es que tenga que restituirse, es decir, es que esa situación se puede imponer, porque hay una instancia que le impone, que es una iglesia. Entonces, en realidad, y luego lo de la historiografía y la historia intelectual, antes he citado a Pocock, que Skinner, John Donne, por ejemplo, es uno de los padres de la historia intelectual de ese método y dejó de practicarla porque, con una crítica devastadora, porque él dijo que en realidad había escrito sus trabajos sobre Locke, sobre el pensamiento, entendía que no constituía un aporte sustantivo a las reflexiones de las problemáticas del presente. Y me parece grandioso que una de las figuras que son capaces de generar uno de los árboles más fecundos de ramaje metodológico, de reflexión, sea capaz de en un momento determinado poner en crisis lo que viene haciendo. Entonces, me parece que es un debate abierto ya solo porque uno de los tres tenores dijo que no creía, pero bueno.